Cordial saludo a todos los amigos. Veremos en este 7 días en revista del 13 de febrero del 2024 4 puntos importantes. El primero, Petro tiene una tentación totalitaria y quiere avasallar el poder judicial y el poder legislativo. Veamos cómo las instituciones todavía soportan hasta el momento en que él vea una rajadura en la que él pueda avasallar profundamente. 2. El más importante, las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes, un 11 de febrero de 1858, abre una nueva era desconocida de misericordia y promete la segunda era de oro de la humanidad. Veamos esto porque está siendo prometido por ella en revelaciones que el canal Foros de la Virgen María revela de una manera inédita. El tercer punto, el show de la paz total en Colombia. No hay voluntad de paz de parte de los terroristas del ELN. Aquello de la seguridad es un derecho para todos los colombianos suena a un chantaje rojo o muerto, es decir, aceptar el comunismo para que estemos seguros y no seamos víctimas de la violencia terrorista. Un cuarto punto muy importante, Estados Unidos da la impresión, da señales de abandonar Europa y corta la exportación del gas que tanto necesita Europa como combustible, de manera tal que Europa va a tener que recurrir a Rusia y someterse a Rusia. ¿Qué es eso? Una traición. Realmente es muy delicado. Dice Estados Unidos que es simplemente por un problema del calentamiento global. Eso es un pretexto. Bienvenidos a este nuevo video de 7 días en revista, una emisión en que usted va a ver un análisis de los acontecimientos a la luz del pensamiento católico. El Centro Cultural Cruzada, continuadora legítima de los ideales del pensamiento y acción del profesor Plinio Correa de Oliveira y de la familia de almas de tradición, familia y propiedad. Un saludo cordial a todos nuestros amigos del Centro Cultural Cruzada. Bienvenidos y muchas gracias por estar en esta nueva emisión de 7 días en revista. Lo invito a que se suscriba y que le dé me gusta si le parece que merece este análisis de los acontecimientos en una semana que parece muy importante. Ella comenzó un 8 de febrero con grandes protestas frente al Palacio de Justicia, justo lanzadas y convocadas por el presidente que otrora, cuando era guerrillero del M-19, fueron los que tomaron el control del Palacio de Justicia en una toma sangrienta en la que murieron todos los magistrados de esa época, hace más de 20 años. Hoy en día, él pareciera que tienen siempre esa tentación totalitaria. Los guerrilleros nunca se olvidan de sus orígenes, de manera tal a que ellos quisieran pasar por encima de las instituciones y sobreponer ¿qué? ¿Algo del bien común? No, simplemente sus ideologías, sus filosofías, y en ese sentido es una tentación muy peligrosa, porque en el momento en que Gustavo Petro perciba que tiene opción de acabar con el Poder Judicial o cerrar el Congreso, lo hará. Mientras tanto, manda piquetes con piedras, porque fueron tiradas piedras, fueron encerrados los magistrados, mientras no, ellos debatían la terna del nuevo fiscal, pero que normalmente, conforme es el respeto a las instituciones, pues ellos se demoran, todavía tienen que debatir. No dio en que ninguno de los 3 candidatos de la terna comunista de Petro fuera aprobado porque no tuvieron los votos suficientes. Eso dio en que esos piquetes de criptoguerrilleros, criptoterroristas quisieran retener a los magistrados y comenzar violentamente con piedras mientras ellos eran
retirados del Palacio de Justicia por el ESMAD, por la policía y por carros, digamos, que tenían la capacidad de proteger sus vidas. Es decir, aquí hay una cuestión que es importante ver, el peligro de un presidente Petro, de un supuesto presidente Petro, que quiere llevar adelante arrasando lo que se le presente, porque lo que quiere es un fiscal de bolsillo para poder llevar adelante la revolución comunista. Y entonces él va a querer pasar por encima del legislativo y del judicial. ¿Cómo pasa por encima del legislativo? Muy simple, a través de decretos supremos del Ejecutivo que van por encima de los proyectos de ley, de las reformas que él exige al Congreso y ahora al Palacio de Justicia, a los magistrados, a la Corte Suprema de Justicia, le exige el fiscal y para allá. Es decir, es el estilo Maduro. Maduro ahora para las elecciones ha reclamado: ganaremos por las buenas o por las malas. Es decir, es que ellos no saben de libertad de expresión, no saben de democracia. Ellos piensan que el poder del pueblo es el poder de minorías, porque es solamente una pequeña minoría que ahora sigue a Petro y que ella es la que se tiene que imponer en nombre del pueblo. Ellos quieren imponer su fiscal y ya. ¿Cierto? Segundo punto. Vamos a hablar de Nuestra Señora de Lourdes. Un 11 de febrero de 1858, ella se aparece en la gruta de Masabiel a una campesina semialfabeta, Santa Bernadette Subirú. Puede ser campesina semialfabeta, pero una grandísima santa, impresionante. Nuestra Señora le dice: sufrirás mucho en la tierra, pero te está reservado grande alegría y consuelo en el cielo. Ella pide a Santa Bernadette penitencia y oración, y en las 16 apariciones que Nuestra Señora tuvo para con esta campesina pobre, pues ella mostró auges de misericordia insospechados, hasta en ese momento desconocidos, de manera tal a que vemos a una Santísima Virgen dispuesta a perdonar, dispuesta a dar gracia de conversión y dispuesta después, con todas las maravillas y milagros que rodean Nuestra Señora de Lourdes, muestra que Nuestra Señora está dispuesta a todo, a pasar por encima para atraer a los pobres pecadores que somos todos nosotros. Yo he tenido el honor, la alegría de estar 2 veces en Lourdes, y es un ambiente tan sobrenatural que usted se siente en el cielo, se siente querido por Nuestra Señora y siente el deseo de decir: ahora yo quiero ser santo. Es una cosa muy buena. Pero entonces aquí entra una novedad. El canal de YouTube, Foros de la Virgen María, revela secretos desconocidos de los mensajes de Nuestra Señora que yo no conocía. Bueno, algunas cosas sí conocía. Por ejemplo, que ella se presentaba con el nombre Yo Soy la Inmaculada Concepción, con lo cual ella, digamos, reconoce la veracidad de su Inmaculada Concepción, que había sido ya dogma 4 años antes por el Papa Pío IX. Pero entonces la Santísima Virgen dice que esa Francia que estaba disoluta por las ideas de la Revolución Francesa, que iba a volverse a convertir, iba a volver a Dios, pero no solamente Francia, sino el mundo entero, y que vendría una nueva era de oro para la humanidad. La Santísima Virgen habla aquí de unas cosas que en ese tiempo no se conocían mucho, pero que ahora sí se entienden. Ella habla del fin del cientificismo que llevaría al mundo a un nuevo orden mundial. Ella no habla del nuevo orden mundial, pero sí a un mundo que sería contra la Iglesia, y que Nuestra Señora habla aquí del transhumanismo, pero le habla de términos que no se entenderían en el momento, solamente para las personas podrían entender en los términos en que ella lo muestra. Ella dice que la esencia del hombre será mezclada con la esencia de las bestias, es decir, el transhumanismo, en que tal vez los científicos logren una mezcla en ese sentido, en que se pueda hacer una generación de monstruos. Ojo, esto es Nuestra Señora de Lourdes en 1858.
pero que la gente se rebelará con esa generación de monstruos y que habrá, aparte de ese conflicto de transhumanismo, habrá un gran entrechoque entre la cristiandad y el islam. Ojo que Nuestra Señora en ese momento no hablaba del actual conflicto del Golfo Pérsico, de Yemen, de la guerra de Hamas contra Israel y toda la situación en la que Irán está queriendo prevalecer sobre Occidente con las invasiones musulmanas en Europa. Ellos lo que quieren es destruir la cristiandad, destruir a Roma, destruir el occidente cristiano. Nuestra Señora dice que se dará un grande entrechoque entre la cristiandad y el islam. Habla de una grande bomba que caerá y destruirá Irán. Eso es nuevo para mí y eso hoy se entiende, son las bombas atómicas que podrán terminar destruyendo Irán. Y ella concluye diciendo que el siglo XXI será la segunda edad de oro de la humanidad. Es decir, aquí viene un mundo de conversión en que volverá la Santa Iglesia a tener esa gloria y que sus cicatrices podrán resplandecer como oro. La primera grande era de la humanidad fue ciertamente la Edad Media, en que fue un mundo que amó a Dios a pesar de todos los conflictos, de un mundo que venía de las invasiones bárbaras, pero que terminó surgiendo la mayor civilización y la mayor cultura de toda la historia, que realmente colocó a la Iglesia y a nuestro Señor Jesucristo como el centro, es decir, la cristiandad, esa cristiandad que hoy en día está muriendo, pero que renacerá, y así lo promete Nuestra Señora de Lourdes. Yo pienso que esto es muy importante y que nos debe dar mucho ánimo, y yo los invito a que justo esta semana que se dio Nuestra Señora de Lourdes, el domingo 11 de febrero, y que ahora vamos a comenzar la Cuaresma, el miércoles de ceniza, sea el momento en que le pidamos a Nuestra Señora que ella, con ese auge de misericordia que mostró en Lourdes y que muestra constantemente, ella nos convierta, nos limpie de todo aquello que la revolución anticristiana y contraria a la Iglesia nos ha colocado en nuestra alma, y de realmente nosotros volvamos a Dios para que todas esas esperanzas se den. Esta es la Cuaresma ideal para nosotros, pedir y obtener la conversión y realmente volvamos a Dios. El tercer punto, el show de la paz total. El show de la paz total se está estableciendo, ahora terminaron las conversaciones en La Habana y se dio una prórroga del cese bilateral de fuego. No es cese bilateral, es un cese unilateral sobre el Estado por 180 días, bajo el compromiso de que no se van a reclutar más menores y que no se va a secuestrar más personas. Pero justo ahorita, hace media hora, vi en El Colombiano la noticia: Procuraduría detectó y alertó grave aumento en el reclutamiento infantil en varias zonas del país. Según el Ministerio Público, el reclutamiento se ha visto más en las ciudades intermedias como Popayán, Tumaco y Tuango en Antioquia, Florencia en Caquetá y Arauca. Y entonces el Ministerio Público confirmó la alarmante situación que persiste y se propaga especialmente en puntos críticos del país, reiterando a las autoridades nacionales y territoriales la ejecución inmediata de acciones de priorización y prevención, porque el Estado no hace nada. Aquí el ELN, las FARC gobiernan, hacen lo que les da la gana y el Estado no hace nada, y aún más ahora se amarra con un cese unilateral de fuego. Mientras tanto, todo el informe del mecanismo de monitoreo y verificación de que ellos están realmente respetando la prórroga del cese de fuego no se dio. Entonces, en una negociación en La Habana con toda la seriedad, no hay informe si ellos están respetando o no están respetando. En unas reuniones tan importantes en La Habana para la negociación y la paz, que no hayan presentado un informe de mecanismo de monitoreo y verificación que se llama MMB, pero que es en el fondo ver si los terroristas están cumpliendo con la prórroga del cese. No,
simplemente no se presentó informe. ¿Por qué? Porque es que realmente ellos están violando el informe, están reclutando a los niños, ¿no? Y de esa manera, de otra manera, ellos ya chantajean también y dicen, nosotros para no secuestrar, ustedes tienen que financiarnos. Entonces, como el Estado, la ley no permite financiar el terrorismo, pues entonces Petro sale con la solución de un fondo multidonante en que pide a todos los países del mundo donaciones de todos esos países que acompañan la paz, entre comillas, posiblemente monitorado por la ONU, ¿cierto? Para que sean financiados con esos dineros. Bueno, para cuarto punto, me parece una noticia muy importante. Estados Unidos da señales de estar abandonando a Europa y cancela las exportaciones de gas licuado para Europa. El pretexto de ellos es que dicen que es que el gas licuado produce mucho calentamiento global y produce muchas emisiones de calor. Eso es mentira, porque es uno de los combustibles más limpios que hay y obliga a Europa a volver al carbón, que ese sí tiene mucho CO2 y que sí sería muy contaminante. ¿Cuál es la razón? Todo suena a una traición a Europa, pero es una traición muy preocupante, porque en un momento de conflicto entre la OTAN y Rusia, saber de que Europa queda sin combustible significa que la llave del gas, del combustible de Rusia no se va a poder parar y van a estar chantajeados, dependiendo cada vez más del petróleo y del gas de Rusia. De esa manera prácticamente Europa queda finlandizada, porque Europa no tiene condiciones, no tiene su propio combustible, a menos que sea el carbón. Es decir, que sea por razones de ecología, no creo, porque 7 grupos ecológicos ambientalistas americanos ya habían pedido hace meses atrás que pararan la exportación de gas licuado para Europa, pero dado los estudios vieron que eso era lo menos contaminante y eso fue rechazado por el gobierno americano. ¿Por qué ahorita Biden les cancela esa necesidad del combustible en un momento en que los aliados, los amigos realmente necesitan ese combustible? Dicen que es por las elecciones, porque hay muchos grupos ambientalistas en Estados Unidos y que eso puede ganarse todo el electorado ambientalista. Yo no creo eso, yo creo que hay una traición de los Estados Unidos para Europa, y eso es una cosa que nos preocupa mucho, mismo porque Europa se había preparado para manejar una energía limpia con el gas licuado y había invertido 300.000 millones de dólares en plantas en que traían ese gas y podían transformarlo para el uso doméstico o para el uso industrial, de tal manera que las instalaciones ya están prácticamente hechas. Entonces las dejaron hechas y ahora le cancelan. Es una manera de amordazar y maniatar a Europa. Eso es muy peligroso. Si se quiere que Europa prevalezca en la actual crisis geopolítica, geoestratégica, es necesario apoyarla en ese punto. Muy bien, con esto yo les agradezco su presencia en esta nueva emisión de 7 días en revista. No se olvide de compartirlo con sus amigos. Hagamos apostolado en el sentido de defender la Colombia católica. Nuestra Señora está para ayudarnos, por eso siempre nosotros estamos haciendo tradicional en toda Colombia el rosario público por Colombia, porque ella sí puede ayudarnos, pero nosotros tenemos que tener nuestra parte, hacer apostolado y proclamar que las raíces de nuestra querida Colombia son siempre nuestras raíces católicas. Es una nación católica, apostólica y romana, y en ese sentido tenemos nosotros que saber defender para el futuro, para la garantía de nuestros hijos, que ellos tengan también esa nación de la que nosotros nos ufanamos, la tierra del Sagrado Corazón de Jesús y de la Reina Nuestra Señora de Chiquinquirá.